Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver cómo expresar algebraicamente algunas frases o problemas que nos los dictan verbalmente, o cómo traducir de palabras a expresiones algebraicas. Rápidamente. Sé que eso a veces consiste o significa un problema para algunos de nosotros, sobre todo cuando empezamos a entender las matemáticas, pero con este vídeo sé que hallarán una luz y verán que no es tan complicado. Por ejemplo, si a ustedes les piden el doble de un número, vamos a ver, aquí tenemos el punto 1, el doble de un número. Primero pongamos el número. No sabemos cuál es, pues pongamos una letra. Puede ser A, B, C, D, X, lo que sea. En este caso usaremos la N. Si el número es N y nos piden el doble de ese número, entonces significa que tenemos que multiplicar ese número por 2, es decir, 2 por N. O podemos ponerlo simplemente 2N y listo. Este es el doble de un número. ¿Entendido, no? Facilito. Veamos el punto 2. Supongamos que nos dicen 3 números consecutivos. ¿Cómo lo escribirían? Pues sigamos con el mismo número. Tenemos n aquí, que es el número. Y para hallar el número consecutivo a ese, simplemente tenemos que sumarle 1. Es decir, el que le sigue sería n más 1. Este sería el número que sigue a n. Muy bien. Pero como nos piden 3 números consecutivos, tenemos que buscar también el número que le antecede. Y por lógica, el número anterior a n será ese mismo n, pero menos 1. Listo. Tenemos aquí los 3 números consecutivos. n menos 1, n y n más 1. Fácil, ¿no? No es tan complicado. Veamos el punto 3. Cómo expresar algebraicamente algunas propuestas verbales. A ver. Dice, el triple de la suma de un número y 24. Si nos dicen el triple de algo, fácilmente sabemos que es algo multiplicado por 3. Volvamos a leer, el triple de la suma de un número y 24. Suma, quiere decir que aquí en medio habrá una suma. De un número. Sigamos con la n. Y 24. Muy bien. El triple de la suma de un número, que es este, y 24. 3 por n más 24. Esa sería la respuesta. Bien, ¿no? Veamos el punto 4. El 4 dice, un número mayor en 12 a otro. Un número mayor en 12 a otro. Si tenemos un número al que volveremos a llamar n, ¿cuál será otro número que sea mayor en 12 a este n? Pues fácilmente ese mismo n sumado más 12. Bien, este número es mayor en 12 a n. Así de sencillo. n más 12 es mayor en 12 a n, por lógica. Así se escribe algebraicamente. ¿Entendido? Fácil, ¿no? Pasemos al punto 5. A ver, nos dicen, la diferencia entre dos números es 27. Bueno, la diferencia, cuando escuchen la palabra diferencia, significa resta. Ponemos el símbolo de la resta, ponemos un número que en este caso será n, y pongamos otro más, que no conocemos, y le asignaremos la letra, en este caso, m. n menos m, o sea, la diferencia entre un número y otro es 24, dice, ¿no? Perdón, 27. Muy bien. Listo. Esto sería. La diferencia entre dos números es 27. Así se escribe. Muy bien. Sigamos. Vamos a ir complicando un poco más la cosa. Hemos empezado por lo más fácil primero, pero
vamos a ir poniendo un poco más complicada, o no complicada, sino algo que requiere un poco más de concentración, pero nada complicado. Nos piden como punto 6, a ver, punto 6, un conjunto de múltiplos de 7. ¿Qué son los múltiplos? Son números que divididos, o que se dividen exactamente entre otro, en este caso entre 7. Un número que se divide exactamente entre 7 es un múltiplo de 7. Es decir, si tenemos el 7 como base para un número que va a ser su múltiplo, pues para hallarlo simplemente usamos ese mismo 7 y lo multiplicamos por cualquier número entero, en este caso n. Cualquier número multiplicado por 7, es decir, entero, es un múltiplo de 7. ¿Ok? Ejemplo. 7 por 6, 42. Y 42 es un múltiplo de 7. 7 por 100, 700. Y 700 es un múltiplo de 7. Y así podemos continuar con infinitos números con tal que este n sea un número entero. Entonces, 7n en general es el conjunto de los múltiplos de 7. Así se escribe. Fácil, ¿no? Pues sigamos con el número 7. Estamos aquí casualmente en el número 7, ¿no? Voy a borrar un poquito aquí. A ver. Tenemos lo siguiente. Múltiplos comunes de 3 y 5. Si nos dicen múltiplos comunes de 3 y 5, para que los múltiplos sean de ambos, tenemos que multiplicar esos dos. Es decir, 3 por 5. Y multiplicarlos, a su vez, por un número entero. Y así obtendremos los múltiplos comunes de 3 y 5. Múltiplos comunes de 3 y 5. Multiplicando este n por la multiplicación de 3 y 5. ¿Ok? Supongamos, 3 por 5 es 15, ¿no? Multiplicado por un número entero. Por ejemplo, 6. 15 por 6, ¿cuánto es? 90. Y 90 es un múltiplo de 3. Pero también es un múltiplo de 5. ¿Ok? Es un múltiplo común a 3 y 5 por esto mismo. Esta es la expresión. Voy a marcarlo con otro color. Esta es la forma de expresar múltiplos comunes de 3 y 5. No se olviden. Pasemos al punto 8. ¿Qué dice el punto 8? El resto de la división entre a y 5 si el cociente es b. Pues aquí requiere un poco más de análisis. Vamos a borrar mejor esta parte de aquí arriba. Y sigamos. A ver, pongamos el 8 ahí arriba. Muy bien, 8. Dice el resto de la división entre a y 5 si el cociente es b. Muy bien, todos recuerdan que la división se simboliza así. Dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Y cómo se expresa algebraicamente esto? Pues así. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Muy bien. Si nos dicen el resto de la división entre a y 5, quiere decir que a vendría a ser el dividendo. A y 5. 5 es el divisor. El cociente, pues, es b, nos dicen allí. Y el resto es r. Nos piden hallar el resto. Muy bien. Expresemos esto conforme a la fórmula. Dice a es igual a 5 por b más r.
¿Ok? Nos piden hallar el resto. Bueno, ponemos este igual aquí y esto de aquí lo pasamos al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Si está sumando aquí con la R, pues aquí pasará restando. Sería A menos 5B. Y aquí queda la R sola. Muy bien. Entonces, el resto de la división entre A y 5, si el cociente es B, es A menos 5B. Esto de aquí. Fácil, ¿no? Es simplemente una cuestión de cómo resolver ecuaciones, sabiendo que la multiplicación se expresa así. Esto ya lo sabían, ¿no? Ya lo hemos visto en otro vídeo anterior. Muy bien. Y como punto final, el punto 9, nos dice, el área de un rectángulo de base B y cuya altura es 3 centímetros más que la base, ¿cuál es? Supongamos que tenemos aquí el rectángulo. Si la base es B y la altura es 3 centímetros más que la base, pues sería B más 3, por lógica. Muy bien. El área sería la multiplicación de la base por la altura, es decir, B por B más 3. ¿Ok? Así de sencillo. B por B más 3. Fácil, ¿no? También podríamos reemplazar los valores aquí. Por ejemplo, si B fuese 2, entonces aquí sería 2 más 3, es decir, 5. Y 2 por 5 es 10. En ese caso el valor del área del rectángulo sería 10 centímetros cuadrados, por ejemplo. De ese modo es que se expresa algebraicamente esta expresión verbal. Y bueno, nos vemos muy pronto.